con ecuaciones diferenciales, son ecuaciones diferenciales ordinarias, y lo que se llama problema de valor principal, ¿sí? El problema de valor inicial, perdón. Vamos a considerar el problema de encontrar una función y de t que satisfaga una ecuación diferencial, ¿sí? Y que además satisfaga la condición inicial y de t0 igual a algún valor. Ahí le ponemos y de 0. Las ecuaciones diferenciales en las que nos vamos a basar son esas que ven en la transparencia en el PowerPoint, que es la derivada de y respecto de x, perdón, es respecto de t. Puse x y es respecto de t. Esperen que se arregla fácil. Vamos a arreglarlo porque después me olvido de arreglar. Pongo t ahí. La costumbre de escribir de t mayúscula. Reviso estas cosas, pero no. Y esto igual. Entonces, lo que vamos a resolver es una ecuación diferencial, ¿sí? Que es la derivada de y respecto de t igual a una f, una función que depende de t y de la función y de t. Fíjense que la f depende de t y va a depender también de la solución. Y la condición inicial, supongamos que el t varía entre a y b, la condición inicial ponemos i de a igual a una condición i sub 0. Entonces, pensemos en un ejemplo para que veamos la importancia de la condición inicial. Supongamos que tenemos la ecuación diferencial esa, la derivada de i respecto de t es igual a menos i más t. Ese menos i más t es nuestra f de ti. Entonces nosotros lo que tenemos que encontrar es una solución a esa ecuación diferencial, una función i que dependa de t y que satisfaga esa ecuación diferencial. Si t es el tiempo, para t mayor o igual que 0, uno lo puede resolver. Esta ecuación se puede resolver en forma analítica, ¿no? Es decir, ustedes la pueden resolver a mano. Nosotros lo que vamos a intentar ahora es ver métodos que nos permitan resolver estas ecuaciones en forma numérica. Las que uno puede resolver, fíjense que esta no sé si recuerdan cómo se resolvía, pero uno resuelve la ecuación homogénea y después resuelve la ecuación particular. Fíjense que la solución de esto, si no se acuerdan, es la homogénea sería la derivada de i respecto de t más i igual 0. Y esa ecuación la resuelven rápido. Y la solución particular, fíjense que hay un t. Así que uno puede proponer, hay que tener cuidado con lo que uno propone, porque depende de las raíces y esas cosas. Si recuerdan, no sé dónde vieron este tema, porque como los movieron siempre de un lado a otro, pero creo que esto se veía en matemática C y algunas cosas en matemática B. Entonces uno en este caso puede proponer, fíjense que la inhomogeneidad es t, entonces uno puede proponer un polinomio de grado 1, un A0 más un B por t, y ver cuáles son esas constantes. Si uno resuelve esa ecuación diferencial, lo que obtiene es la solución esa que está ahí, igual a una constante por la exponencial de menos t más t menos 1. Eso sale de la constante por la exponencial es la solución de la homogénea y t menos 1 es la solución particular. Bien, pero así nosotros, si yo quisiera graficar esa solución, fíjense que yo ahí tengo 1, 2, 3, 7 soluciones distintas, ¿sí? Entonces, para cada valor, yo le doy valores a la constante y obtengo distintas soluciones. ¿Qué es lo que hace, ¿sí?
que tener una condición inicial es que puedo ajustar esa constante y la solución, en vez de ser toda esa familia de soluciones, que puede haber muchas más, ¿sí? Fíjense, incluso cuando t vale 0, la línea naranja última es una recta. Cuando c vale 0, la línea naranja es una recta, una t-1. Pero fíjense que hay toda una familia de soluciones. Al yo incorporar la condición inicial, todas esas soluciones, de todas esas familias de soluciones, yo voy a elegir una. Entonces, todo eso colapsa en una sola solución. Ustedes están acostumbrados a trabajar con condiciones iniciales, sobre todo en física cuando trabajan con cinemática, ¿vieron? Cuando dicen a t igual 0 pasa esto, a t igual, ¿sí? O un caso simple así, para poder imaginarlo fácil, es cuando ven tiro oblicuo, ¿no? Bueno, uno tiene la velocidad inicial y el ángulo. Pensemos en un solo parámetro, el ángulo de tiro, ¿sí? Uno puede variar el ángulo y tener distintas trayectorias, pero para un ángulo, la curva solución es una. Y eso son, las ecuaciones cinemáticas son soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco una condición inicial, ¿sí? Por ejemplo, le agregamos la condición inicial y de 0 igual 20, de esas 7 soluciones que yo tengo, va a colapsar en una, que va a ser, en este caso, la solución roja, ¿sí? Entonces, es importante, porque tener una ecuación diferencial y una condición inicial, fíjense que lo que me da es una solución. Pero como estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, ¿sí? Lo importante es justificar, primero, que la solución exista y además que sea única. Para esto hay un teorema. Es un teorema, no es fácil de demostrar. Yo puse el enunciado y hay y hay una cosa más que podríamos hacer la demostración, pero me parece que vamos a encarar bien los métodos y ver la parte de programación, que es lo que más importante. Sí, solíamos darlo, esta demostración yo la solía dar, no la del teorema de existencia de unicidad, sino después otra cosa que les voy a comentar, que es el cálculo, como siempre, ¿no? En el cálculo, cuando veamos uno de los métodos, el cálculo del error no es una cosa que media complicada, más que complicada, engorrosa. Bien, entonces ahí tenemos, con esa condición inicial de toda la familia anterior de soluciones, la solución colapsó en una. Entonces, como tenemos una ecuación diferencial, tenemos una solución y esa solución es única, hay un teorema de existencia y unicidad de la solución. El teorema de existencia y unicidad de la solución dice que siendo la ecuación, vieron que vamos a resolver este tipo de ecuaciones, la derivada de y respecto de x, bueno, el t ahora tendría que ser un x o un t, y la función f de t y es continua en un rectángulo D. ¿Sí? Lo que nos pide es continuidad. Nos está dando continuidad, pero no nos asegura otras propiedades, ¿no? La continuidad nos va a asegurar existencia. Entonces nos dice que siendo la ecuación diferencial esa y la función f de ti continua en un rectángulo D, o f de x y en un rectángulo D, y fíjense que el rectángulo, si uno quisiera graficar ese rectángulo, fíjense que x está entre x0, ¿sí? Aplican las propiedades de simetría de ese valor absoluto y que tienen. Eso sería x menos x0 estará entre menos a y a. Si suman x0 a ambos lados, ¿sí? ¿Qué les queda? Que x va a estar entre x0 menos a y x0 más a. Y lo mismo con y, ¿no? Y estará entre... Y va a estar entre menos b o menos b más y0, b más y0. ¿Sí? Bueno, eso define un rectángulo. Y lo importante de esto
es que satisface la condición de Lipschitz, que eso lo deben haber visto también. La condición de Lipschitz dice que, fíjense que es el módulo de la diferencia de la función, y fíjense que tenemos I1, lo que está variando, fíjense que la primera variable uno la deja fija, y lo que está variando es la segunda variable. Entonces, fíjense que es el módulo de f de x y 1 menos el módulo de f de x y 2. Y ese módulo es menor o igual que n por la diferencia entre i1 y 2 módulo. Donde n es una constante. Esa constante se llama constante de Lipschitz, ¿sí? Que a veces es complicado encontrarla, pero hay una condición suficiente para poderla hallar, que yo no la puse acá. Por eso le digo, nos vamos a centrar en los métodos, porque nos podemos perder en las demostraciones estas y no es el objetivo. Entonces dice, si pasa todo eso, tenemos continuidad tenemos la ecuación diferencial, la f de x y es continua en ese rectángulo y satisface la condición de Lipschitz. N es lo que se llama, esa constante se llama constante de Lipschitz. Entonces, existe una única solución igual y raya de x para x, fíjense que está entre x0 menos h y x0 más h. Y satisface la condición inicial y de x0 igual a y0. Fíjense que esto lo que nos asegura es la existencia y unicidad de la solución. Y fíjense cómo por eso les digo que este teorema no es simple demostrarlo. H es el mínimo entre A, fíjense que es el límite inferior donde nosotros estamos integrando la ecuación diferencial, B sobre M, B es el otro límite de integración, el límite superior, dividido M, donde M es el máximo del módulo de f de x en ese rectángulo. Y 1 sobre n, ¿sí? Entonces h va a ser y 1 sobre n, donde n es la constante de Lipschitz. Fíjense, entonces eso lo que va a definir es un rectángulo, pero a su vez el rectángulo que me está definiendo lo restringe a ese h, de tal manera que lo que me asegura que la solución no se escape de ese rectángulo, ¿sí? Y eso es lo que asegura que la solución sea, que exista y sea única para la condición esa inicial. El teorema, si quieren, alguno está interesado en ver la demostración, porque tiene también para demostrarlo muchas hipótesis, está en un libro que se llama Helmholtz, que es cálculo variacional y diferencial. Si quieren ver la solución, uno la puede encontrar ahí. Hay un esbozo de la demostración. Y la constante, esa de Lipschitz, ¿sí? Hay una condición necesaria, pero que no es suficiente, y lo que dice esa condición es que la derivada de la f de x en algún valor sí respecto de y es menor o igual que la constante de Lipschitz, que en general es una condición bastante más relajada que encontrar esto, pero la constante esta n se puede encontrar derivando la f respecto de la segunda variable. Tomar el módulo y acotarla, ¿sí? En el intervalo, supongamos en este caso, entre A y B. Y uno puede aproximar la constante de Lipschitz a eso. ¿Para qué nos va a servir la constante de Lipschitz después? Para calcular algún error, pero el error en uno de los métodos que vamos a ver ahora. Yo lo que opté es por, sepan que existe este teorema, ¿sí? Que la solución existe y es única, y que hay un teorema que lo justifica, y que f tiene que cumplir la condición de Lipschitz. Y que esa constante uno la puede encontrar con la condición necesaria, pero no suficiente, de la existencia de la derivada de f respecto de x, tomar el módulo, y es menor o igual que esa n. Pero yo diría esto, preferí dejarlo acá y centrarnos en el tema de programación y ver los algoritmos. Lo que les explico hoy
lo que les explicó recién Matías es muy importante, porque los métodos van a estar basados en esos procedimientos, en los de diferenciación. El método más elemental, vieron que así que como en integración teníamos el método de trapecio, si era un método, el método más simple, pero que no se usaba. También hay un método simple y que prácticamente no se usa para resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, derivada de y respecto de x igual a una f de xy, que es lo que vamos a llamar, o que se llama, el método de Euler. ¿Sí? Vamos a llamarlo Euler simple a este. Algunos llaman Euler simple, otros Euler, porque hay otros métodos de Euler que son modificaciones a este. Bueno, entonces el método de Euler, fíjense que tiene que ver con lo que les estaba explicando Matías. Se obtiene a partir de los dos primeros términos de la serie de Taylor. Si hacemos un desarrollo en serie de Taylor, una i de x más h, y desarrollamos alrededor de x, es un desarrollo típico, ¿no? I de x más h por la i' de x más, y truncamos acá, en la derivada segunda. Es decir, tenemos un error de truncamiento del orden de h cuadrado. Pero nosotros sabemos que las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver son la derivada de y respecto de x igual a i' de x, que es igual a la f de x, ¿no? La derivada de y respecto de x es i' de x. Son dos notaciones equivalentes. Entonces, lo que estamos resolviendo es i' de x igual a la f de xy, con su condición inicial, y x entre a y b, que es donde nosotros vamos a integrar la ecuación diferencial. Vean que es un método muy, muy simple. Yo tengo en esta primera ecuación un desarrollo de Taylor, y aparece la derivada primera. ¿Qué tipo de ecuación voy a resolver? I' igual a f de xy. Entonces reemplazo a la derivada primera por la f de xy en el desarrollo de Taylor. Entonces fíjense que lo que nos quedó es una i de x más h igual a i de x más h por la f de xy, más un error de truncamiento del orden de h cuadrado. Este es el método de Euler. Ven que es bien simple, ¿sí? Entonces, lo importante es ver cómo yo me ingenio ahora para resolver un algoritmo de este tipo. Lo primero que vamos entonces, porque lo que yo quiero encontrar es la función, ¿sí? Solución de la ecuación diferencial. Es la i, es lo que yo voy a resolver, ¿no? Yo lo que quiero encontrar es qué forma tiene esa i. Entonces, si yo integro entre a y b, yo lo que me armo es una grilla de puntos entre a y b, y voy a ir aproximando para esos x la función i. ¿Cuál es la aproximación? Bueno, a la i de x, fíjense que tomamos como aproximación, ¿sí?, que un omega de x es aproximadamente la i de x. Y se acuerdan que teníamos una notación con su índice, que siempre mucho más práctica para resolver, para hacer a mano y escribir los algoritmos. Y después es más fácil para ver la programación. Y omega sub i, que sería el omega de x, fíjense que el omega sub i es aproximadamente el i sub i. La condición inicial, que sería omega de a, es la i de a, es aproximadamente la i de a, que es el i de 0. El omega de 0 es el i de a, que es el omega 0. En el caso que las condiciones iniciales, el omega 0 y el i 0 coinciden con el i de a, ¿sí? Entonces, fíjense que si desarrollo la aproximación, lo que tengo que es omega de x más h es omega de x más h por la función. Escrita en forma con la otra notación, fíjense que omega sub i más 1 es omega de i más h por f, se me olvidé los subíndices acá,
X sub i e y sub i. ¿Sí? Este X es X sub i, perdón, esperen que lo arreglo ahora para que no les quede. Bueno, después lo arreglo. Ojo acá que acá es X por hacer copy paste y después esto es X sub i y esto es omega sub i. ¿Sí? Entonces, este es el error local, esta es la condición inicial y este es el algoritmo. Acuérdense que acá es X sub i y acá es omega sub i. ¿Sí? Después lo arreglo. Cuando lo subo lo arreglo. Eso como voy usando el editor de ecuaciones haciendo copy paste, a veces me olvido de cambiarla. Bien, entonces tenemos condición inicial, algoritmo y el error local. ¿Qué significa? Es el error que se va a ir cometiendo en cada paso. Fíjense algo importante, que tenemos una relación de recurrencia. El omega i, esperen que compartimos vamos a compartir una pizarra. ¿Por qué no abre esto? Ah, porque acá no cambié de máquina, porque esta se había roto. Bueno. Me olvidé que esta no tiene pizarra, ¿no, Matías? El Jitsi. Jitsi no, tenés que usar un externo. Ah, porque no, ¿sabes qué? Cambié de máquina y no creo que no tengo la dirección en esto. Ah, te la paso. No. Bueno. Es Notebookcast. ¿Cómo? Notebookcast. Te la paso por el chat del Jitsi. Era. Notebookcast. Ahí la puse en el chat. Ah, buenísimo. ¿Por qué no veo el chat? Bueno. La cuestión es esto, ¿no? Fíjense, el omega i, el omega sub i más 1 es omega i más h por la f en x y sub i. Okay, vamos a hacer una cosa. Para que no les queden, esto es sub i y esto es omega i. Bueno, después le arreglo el subíndice. Bien. Después le arreglo el subíndice, pero creo que les quede el x sub i y omega i. Entonces, fíjense, supongamos que empezamos, uno puede empezar de 0, pero acuérdense que en MATLAB tenemos que empezar de 1, pero supongamos que empezamos de 0. Entonces, ¿qué tenemos? El omega, cuando i vale 0, tenemos que omega 1 es omega 0 y el omega 0 es la condición inicial. Fíjense que el primer paso del algoritmo siempre va a ir, ¿sí? Este valor va a ser la condición inicial. Entonces fíjense que les queda omega, si i vale 0, les queda omega 1 igual a omega 0 más h por f. X0, que sería el primer nodo, que en este caso sería a, por omega 0. Entonces quiere decir que evalúan la función esta en x0, sí, y0. Omega 0, perdón. ¿Está? Para cuando i vale 2, ¿sí? Esto va a ir, fíjense que cuando i vale 2, omega 3 va a ser omega 2, ¿sí? Pero el omega 2 lo calcularon en el paso anterior y evalúan la función en x2 y omega 2, ¿sí? Entonces, siempre el valor siguiente
depende del valor anterior. Entonces, cuando nosotros estamos integrando, fíjense que yo cuando quiero calcular el valor de B, ¿sí? El último valor, supongamos que el último valor lo llamamos n, el último valor de la grilla va a depender del valor n-1. Eso es lo que nos está diciendo este algoritmo, ¿sí? Siempre. Entonces, después lo vamos a ver, pero cuando querramos armar el algoritmo, el algoritmo, supongamos que tenemos entre 1 y n, ¿sí? Entonces, cuando armemos el algoritmo, vamos a ir entre 1 y n-1. Porque cuando llegamos a n-1, nos calcula el valor siguiente, que sería el valor de n. Con eso es lo que hay que tener cuidado en estos algoritmos. Bien. Entonces, esto era el error local, que es el error que cometemos en cada paso. Esto es la condición inicial y esto era el algoritmo. Entonces, ¿qué significa hacer, entonces, resolver el método, resolver la ecuación diferencial por Euler? Fíjense, la línea blanca, ¿sí? La línea blanca, supongamos, es la condición, es la solución verdadera. Y la línea roja es la aproximación de Euler. Para un h, ¿se acuerdan que era omega sub i más 1 igual a omega i más h por la función evaluada en x sub i y en omega sub i? Entonces, vamos a ver cuál es la interpretación geométrica de eso. Fíjense que h, estoy suponiendo un h de 0,5. Y tengo una función que estoy integrando. Yo sé cuál es la función que estoy integrando y que tiene esta solución. Entre 0 y h5, digamos, el primer paso, fíjense, el primer paso, la solución real es esta y la solución de Euler es esta que tenemos acá. Fíjense que lo que les decía, las condiciones iniciales, el omega 0 y el i0 coinciden. El segundo valor sería lo que recién estábamos diciendo. Teníamos un omega i más 1. Entonces el omega 1 sería este valor amarillo. Pero el valor verdadero es este círculo verde, ¿sí? Entonces, la condición inicial es esta, donde coinciden los dos valores, el omega 0 y el i0. Esto es el valor exacto, que lo podemos llamar el i sub i. Nosotros cuando hicimos el desarrollo de Taylor, lo habíamos hecho en i sub i. Pero después dijimos que había una aproximación. Y decíamos que el i sub i, o el omega sub i, era aproximadamente igual al i sub i. Este es el omega i aproximado. Entonces, si aquel era el 0, este sería el omega 1. ¿Sí? Entonces, fíjense por qué decimos que Euler no es un buen método, pero bueno, es el método más elemental, el primer método. Esto es el error local. Fíjense que es la diferencia que tenemos entre el valor exacto y el valor aproximado. Bien. Entonces, fíjense que acá tenemos omega i y este sería, supongamos que este es el omega 0 y este es el omega i. Es decir, que este es el omega 1 y este es el omega 0. Este entre 0 y 0,5, a eso es h, ¿sí? Entonces, fijémonos el algoritmo. El omega i más 1 es el omega i más h por la f evaluada en xi y omega i. La condición inicial la tenemos. Estamos justamente resolviendo problemas de valor inicial. Entonces, fíjense que la condición inicial la tenemos. Entonces, cuando i vale 0, supongamos que i vale 0 o i vale 1, eso depende, lo dijimos recién, como quieran empezar a calcular el algoritmo. Supongamos que empezamos de 1, para ser coherentes con el MATLAB o el Octave, tendríamos que omega 2 es omega 1 más h evaluado en esto. Entonces, fíjense que si esto es el 1, perdón, si este es el 0, que es la condición inicial, este es el 1.
O si este es el 1, este es el 2. Depende cómo quieran contar. Y este era nuestro algoritmo. Fíjense que si hacemos este valor menos este valor dividido h, eso que nos da la f evaluada en x sub i y omega i. ¿Y qué es esa f evaluada en x sub i, omega i? Es la pendiente de esa recta. ¿Sí? El problema de este método es que este error local, que es el error en cada paso que vamos cometiendo, ese lo va arrastrando. Entonces vamos a ir arrastrando un error, vamos a tener este error local, se va a ir arrastrando, se va a ir acumulando y lo que vamos a tener es un error global. En general, lo que hace es que esto es lo que hace que el método sea bastante malo. Bien que voy aproximando con rectas tangentes en un punto. ¿Sí? Lo que voy haciendo es, fíjense, calculando estas pendientes, ¿no? Esta f de x, omega i, que son las pendientes de esa recta. Después, el segundo paso, ¿qué va a ser? Tengo este como valor inicial, ¿sí? Y tengo que calcular un tercer punto. Ahora, entonces el tercer punto también lo vamos a calcular con esto, ¿sí? Por eso es una relación de recurrencia. Entonces, fíjense lo que pasa. Esta es mi solución, ¿sí? Entonces, tengo ahí mi condición inicial. La línea blanca es la línea, mi solución verdadera. Y acá voy a ir aproximando con esas tangentes. Entonces, fíjense lo que pasa cuando calculo voy a integrar entre 0 y 4 con un h igual a 0,5. Fíjense que el primer punto, el verde o el amarillo, están en 0,5. Esto es para ver, fíjense, el valor exacto en 0,5 y el valor que nos da en 0,5 Euler. ¿Sí? Este es un segundo valor y puedo ver todos los valores. Fíjense cómo se aleja de la solución exacta. ¿Sí? Fíjense, los puntos verdes son los que me tendría que haber dado si la aproximación hubiera sido exacta, y los puntos amarillos son las aproximaciones. Ven que lo que les decía, el segundo punto lo tomo como inicial y calculo el otro punto. Y así sucesivamente. Y voy arrastrando error local, lo que me lleva a un error global en el último valor, que es grande, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es ver, calculo ese, calculo un segundo punto, una segunda tangente, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, esto es lo que me da ese algoritmo de Euler. ¿Cuál es la característica importante de este algoritmo? Que es muy dependiente. Fíjense que si esto es con un H05, si yo quiero mejorar, ¿se acuerdan como el caso de trapecios, ¿no? Que dependía del H? Bueno, en este caso también es un método así muy primitivo y muy dependiente del valor de H para mejorar la aproximación. Cuanto H es más chiquito, mejor va a ser la aproximación. Fíjense una tabla para que vean valores, ¿sí? No está el primer valor acá, el valor 0, porque coinciden. Tendríamos en x igual 0, el valor verdadero, el valor de Euler, todos coinciden. Sería la condición inicial y el error sería 0. Pero fíjense ya en el segundo valor, la diferencia entre este valor verde y este valor amarillo. En x igual 0,5, el valor verdadero es 3,22 y el de Euler es 5,25. Y tiene un error porcentual del 63%. Entonces fíjense que en general los valores de Euler son muy distintos al valor verdadero, ¿sí? Y fíjense los porcentajes, veamos el último, por ejemplo. Cuando x es igual a 4, el valor verdadero es 3
y Euler da 7. Tiene un 133%, o sea, arrastró todos los errores que vino cometiendo. Es decir, el error global es enorme, porque va cometiendo errores locales, ¿sí?, muy grandes. Fíjense los porcentajes de los errores locales. El más chico de los errores, que es en x igual 3, donde el verdadero vale 4, y el de Euler vale prácticamente 6, está del orden del 47%. Ven que es muy malo el método cuando el h en este caso es grande, ¿sí? Bien, veamos entonces la dependencia con h. Fíjense, este es el que calculamos recién con h0,5. Este es el que calcula, hice otro cálculo con h igual 0,2 y otro cálculo con h igual 0,1. Fíjense que para aproximarme, y fíjense que con h igual 0,1, que es un h pequeño, igual la aproximación es mala. ¿Sí? Todavía tendría que achicar más el h para que la aproximación sea buena. Fijémonos, acá puse algunos valores, no puse todos, ¿sí? Fíjense que para el caso de H0,5 lo que habíamos visto recién, 0,5 y 4 puse, ¿no? Está del orden de 63 y 133%. Fíjense que cuando el verdadero 3,22, para 0,5 da 5,25, y cuando para 4 da 3, que es el valor final, y Euler da 7. Fíjense que da 133%. Achico h y lo calculo para 3 valores. Obviamente puede que haya valores que coincidan de x y otros que no. Fíjense que en 0,2 el verdadero es de 2,33, sí, que sería el primer valor, sin tener en cuenta la condición inicial, que ahí coinciden todos, es 2,33 y es 2,70 el de Euler, y está del orden del 16%. Pero en 4, por ejemplo, que es el último valor, el verdadero obviamente es 3, y el de Euler es 4,60. Está del orden del 53%. Igual, fíjense que antes en 4 estaba dentro era del 133%, y ahora con 0,2 es del 53%. Veamos con 0,1, podemos comparar el 0,2. Fíjense que con 0,1, obviamente el verdadero es el mismo, y en 0,2 el valor de Euler es 2,51. Y el valor del error porcentual es de 7,75. Veamos el valor de 4, obviamente 3 el verdadero, Euler es 3,80 y el error es del 26,7. ¿Ven? Cómo depende de h, ¿no? En el primer caso, el último valor era del 133%, achico h, el último valor es del 53%, y sigo achicando h y es del 26%. Pero más allá de que el h es chico, los porcentajes de error son grandes, ¿no? Uno lo ve en la gráfica, que realmente el método de Euler es malo. Está bueno para empezar a programar estos algoritmos, ¿sí? Lo que yo les decía, que no es complicada, es larga la demostración. Uno puede demostrar que el error, cuánto es el error que se comete en cada uno de los pasos, ¿sí? Hay un teorema, ¿sí?, que no es difícil de demostrar, es largo y me parece que vamos a perder tiempo y hacerlo vía virtual. Le puedo poner las cuentas ahí, pero concentrémonos, me parece, en los algoritmos. El teorema lo que dice es que si tenemos una función continua y satisface la condición de Lipschitz, obviamente, tiene que satisfacer la condición de Lipschitz. Todas estas ecuaciones son funciones continuas y satisfacen la condición de Lipschitz en los rectángulos estos. Y la constante de Lipschitz, sabemos que el módulo de I'
es decir, la derivada de la función respecto de x en algún psi es menor o igual que la constante de Lipschitz, que decíamos que era calcular la constante de Lipschitz con la derivada es una condición necesaria y no suficiente, ¿sí? Y con el psi perteneciente a la b, uno tiene que ahí acotar la derivada. Entonces, lo que uno puede demostrar que si tenemos todas esas aproximaciones, omega 1, omega 2, omega 3, las aproximaciones que generan el método de Euler, ¿sí? Para algún, supongamos, donde omega sub n, donde n es un número positivo, entonces, para cada subíndice i, ¿sí? Acuérdense que escribimos como omega sub i más 1, entonces igual a omega sub i más h por la función evaluada en x y omega i. Entonces, cada una de esas es una aproximación. Y n es un número entero y positivo. La diferencia, fíjense, la diferencia entre la solución real, ¿sí? Y el valor aproximado es menor o igual que h, que es el paso que yo tomo, por m, ¿sí? Que es ese valor acotado de la derivada que dijimos recién, sobre 2L, por el módulo de la exponencial de L por T sub I, ¿sí? En este caso T sub I es cada uno de los nodos, menos A, que es el valor, es decir, en la exponencial está el L, a la T sub I menos A, donde A es el primer valor de la integración de la ecuación diferencial, menos 1, todo eso en módulo. Esa expresión se puede resolver. Lo que pasa es que hay que aplicar algunas propiedades, acotar la exponencial, eso es fácil, se hace por Taylor, y después hay que ir a series numéricas, ¿sí? Aplicar la condición de Lipschitz y ir a series numéricas. Pero como eso se puede hacer largo y engorroso en forma virtual, preferí saltearlo. Después, si quieren, les doy la expresión del error, ¿sí? Es h por m sobre 2L, módulo de esa exponencial menos 1. Y eso es el error que se comete en cada uno de los pasos, entre el valor verdadero y el valor aproximado, ¿sí? Se puede, eso se calcula. Si lo quieren ver, la cuenta, alguno que esté interesado, en el Burden está, ¿sí? El error en cada uno de los pasos. Van a ver que no es complicado, pero están casi todos los libros de numéricos, pero virtualmente esto me parece medio engorroso para verlo. Se los comento nada más para que vean que se puede calcular la diferencia entre, digamos, los valores de Euler y los valores los valores exactos. ¿Sí? Bien. Como dijimos, a Euler se lo puede modificar, ¿sí? Y mejorar el método. Una forma de hacerlo es a partir de los 3 primeros términos de la serie de Euler. Fíjense qué es lo que hacemos. Antes habíamos truncado en h cuadrado sobre 2 factorial y habíamos truncado en h cuadrado. Entonces ahora vamos a truncar en h cubo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta ahora es lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando calculábamos la derivada primera hacia adelante, qué hacíamos? ¿Cómo lo decíamos? Que i sub i más 1 era i sub i más h por la derivada primera más h cuadrado sobre 2 factorial y truncábamos ahí.
en la derivada segunda. Ahora lo que yo voy a hacer es, supongo que esa derivada hacia adelante es una función, yo la puedo derivar. ¿Sí? Si yo derivo esa función, a ver, no puedo, a ver, esperen que voy a intentar hacer, a ver si puedo encontrarla, que tampoco veo el chat. Necesito una pizarra. Justo el cambio de máquina, tengo que mandar a arreglar la otra. Matías, el chat es el chiquito, ¿no? En este me olvidé. Es de los tres Pero no veo botones de nada abajo escrito a de la lo que me izquierda al de la mandaste. derecha. Sí, pero no veo nada de lo que me mandaste escrito para entrar a la pizarra. Ponga un nombre cualquiera ahí y puede entrar. Vamos a hacer Si eso. no, en el buscador escribí Notebook Vamos a hacer Cast. eso. No, pizarra. ¿Por qué Sí, se mandé? está grabando la clase. Pizarra, para que puse pizarro, por eso apareció. Pizarras digitales, no. Pizarras interactivas. No encuentro la que. Ese, Notebook Cast. Ese. Ahí está. A ver esto, descripción, nada, ya. Vamos acá. ¿La ven la pizarra? Sí, ¿no? Sí, se está compartiendo. Lo que nosotros sabíamos que si teníamos I sub I, vamos a usar la notación esa más compacta, más 1, ¿esto qué era? I sub I más H por I prima, sub I, más H cuadrado sobre 2 factorial y la evaluamos en un sí. Yo lo que voy a hacer ahora es, yo puedo pensar que esto es una función y en realidad lo que yo estaría haciendo, supongo que eso es una función. Ahora supónganse que en vez de esta función, lo que estoy desarrollando es la derivada primera, que también puede ser una función. Entonces yo podría decir que I', esto es I', esto es I segunda, y esto sería una I tercera. Entonces yo lo que puedo escribir es que la I segunda es aproximadamente igual a I sub I más 1 prima menos I sub I prima sobre H. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la derivada segunda, lo que me estoy refiriendo es, pienso que ese desarrollo de I, pero que esa I es la derivada primera. ¿Se acuerdan que la derivada hacia adelante era el I sub I más 1 menos el I sub I sobre H? Pero si eso fuera la derivada, si esa función fuera la derivada primera, la derivada segunda la puedo escribir de esa manera. Entonces lo que hago es una aproximación de la derivada segunda, ¿sí? En I, como una derivada segunda hacia adelante. ¿Se entiende? Es lo mismo que hacíamos antes, pero ahora con una derivada primera. Bien. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Sí? Y yo sé que mi ecuación diferencial, con su condición inicial, mi ecuación diferencial es esta. Entonces yo desarrollo, esto es una de las maneras que se puede hacer esto. Hay otras maneras, ¿sí? Plantear, integrar, pero hay que ponerle condiciones particulares a esto, ¿sí? Así que es preferible, yo prefiero por este lado. Sí, porque para poder integrar, fíjense que si yo integrara
Fíjense que si yo integrara esto, y esto es la f de x, esto lo puedo integrar, pero dentro de la integral voy a tener la incógnita también. ¿Sí? Cuando haga la integral de f de x, y, resulta que en la integral tengo la incógnita, que es la que estoy calculando afuera. Entonces hay que hacer suposiciones sobre el comportamiento de la f de x, y, si yo quisiera integrar. En cambio, acá lo que hago es un desarrollo de Taylor, que es lo que estamos haciendo siempre, con lo que ustedes están más familiarizados. Entonces digo, bueno, la derivada segunda es esto que vimos recién en la pizarra. I sub i más 1, derivada primera, menos I sub i. Todo sobre h. ¿Está? Bien. Entonces, lo que voy a hacer es, fíjense que tenemos I sub i más 1 es igual a I sub i más h por la derivada primera. Y a la derivada segunda la reemplazo por esta expresión que tenemos acá. I sub i más 1 menos I' sub i sobre h. La reemplazo a la derivada segunda por esto. El h con el cuadrado se pueden ir, esto me queda un 2, y lo único que tengo que hacer es álgebra entre esto. Esto me queda h sobre 2 por la derivada primera en I sub i más 1, y acá tenemos I' sub i por h, y acá tenemos h sobre 2 por I' sub i, así que 1 menos 1 medio, nos queda un medio, nos queda esto que tenemos acá. ¿Sí? Esto es prima, Esto es prima, faltan las primas acá. ¿Sí? Queda, esperen que se los arreglo porque, ¿no? Para que quede. Profe, ahí lo quiso distribuir lo que estaba fuera del paréntesis por lo de adentro y hacerla. No se escuchó entrecortado. Ahí distribuyó lo del paréntesis, ¿no? Hizo la. Acá lo que hice, fíjate, ahí les puse las primas para que no. Fíjate que esto, el h con el h se simplifican, ¿está bien? Entonces te queda h sobre 2. Distribuyo el h sobre 2. H sobre 2 por el I' sub i más 1. ¿Está? Y el h sobre 2 por el I' sub i, pero con un signo negativo. Y acá tenés un h por un I sub i prima. Entonces, ¿qué tenés? Un I sub i, un I' sub i, menos I' sub i sobre 2. Entonces, ¿qué te queda? 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio, te queda 1 medio. Así que te quedan los dos con h sobre 2. ¿Está bien? ¿Se entiende la cuenta? Sí, sí. ¿Está? Entonces nos quedó esto. Pero esto, I' sub i y I' sub i más 1, sabemos que el I' de x es la f. Entonces reemplazamos a esto, en un caso por la f en x. Fíjense que la I' sub i la reemplazamos por la f de x sub i sub i. Y al I sub i más 1 la reemplazamos por la f de x sub i más 1 y sub i más 1. Más esto, que es un error de truncamiento del orden de h cubo. Entonces, el algoritmo, acá siguen valiendo las aproximaciones que teníamos antes. El I sub i más 1 es aproximadamente el omega sub i más 1 y el I sub i es el omega sub i aproximadamente. Entonces, fíjense el algoritmo que nos quedó. Omega sub i más 1 es omega i más h sobre 2 por la función evaluada en x sub i omega sub i y más la función evaluada en x sub i más 1 omega sub i más 1. Primera cuestión. Fíjense que lo que está haciendo, el anterior era h por la f. Ahora nos queda h sobre 2 por la suma de la f en x sub i omega i y la f en x sub i más 1 omega sub i más 1. Primera interpretación de esto. Fíjense que lo que está haciendo el método mejor. Hay otros métodos también mejorados, ¿eh? Este es uno.
lo que está haciendo este método es un promedio entre las dos pendientes consecutivas, entre la que está en el punto x sub i y la que está en el punto x sub i más 1. El anterior solo usaba la pendiente en x sub i, omega sub i. Ahora está usando un promedio de dos pendientes, ¿sí? La que está en x sub i, la que está en x sub i más 1. Bien. ¿Cuál es? A ver si miran la expresión. Si se equivocan no importa, pero díganlo. Miren la expresión y fíjense cuál es un inconveniente que tiene este algoritmo. Omega sub i más 1 igual a omega sub i más h sobre 2 por f por una f más la otra f evaluada en el otro punto. ¿Cuál es el inconveniente que ustedes ven si tuvieran que correr este algoritmo? Piénsenlo, miren la expresión, céntrense en las f's y en los argumentos que tienen las f's. Que estás definiendo omega i más 1 y a su vez tenés en la f omega i más 1. Exactamente, ese es el problema. Tenés la solución dentro de la f. Lo que estás buscando está dentro de la f. Exactamente ese es el problema que tiene este método. Entonces, fíjense que el otro método, decíamos, bueno, el valor siguiente lo calculamos en función del valor anterior. Acá, ese valor está también metido adentro. Entonces eso nos genera un problema que tiene solución, una solución sencilla. Pero entramos, cuando nosotros resolvemos métodos de este tipo, fíjense que Euler lo hicimos en un paso. Agarramos el algoritmo y resolvemos el algoritmo. Eso es un paso. No, más allá que uno hace muchas cuentas, pero es un paso. Calculo el omega i más 1, lo calculo en función del valor anterior. Acá, como dijo su compañera, tenemos el problema este. Esto es incógnita y está dentro del algoritmo. Entonces esto es lo que va a generar, hay métodos que se llaman, vamos a ver otros métodos, vamos a ver métodos de ese tipo que se llaman métodos multipaso. ¿Qué significa? Necesito algo que me haga arrancar este algoritmo. Necesito a alguien que me dé este dato. Entonces, necesito arrancar con un programa, con un algoritmo que yo conozca. Bueno, ¿cuál es hasta ahora el que conozco? Euler simple. Entonces este valor se lo voy a dar con Euler simple. ¿Sí? Y por eso estos métodos se llaman métodos multipaso. Fíjense, entonces el algoritmo tiene esta forma. Después vamos a ver cómo se implementa. Pero yo a esto lo llamo omega sub i más 1 raya. Y fíjense que esto es Euler simple. ¿Sí? Esto es Euler simple. Fíjense que este valor y este valor es el mismo y esto que hay acá es lo mismo que hay acá. Lo único que hago es que con esto lo introduzco. Este es el Euler modificado. A esto lo vamos a llamar predictor. A este le vamos a llamar que es la ecuación correctora. Y lo que hacemos a esto lo vamos a cargar ahí. ¿Cómo hacemos? Este sería el algoritmo. ¿Cómo implementamos el algoritmo? Después lo vamos a ver. Hice ahí un programita, ¿sí? Fíjense la diferencia con el H05, ¿sí? Euler y Euler modificado. Fíjense la diferencia entre el Euler con H05, que realmente es una porquería, y el Euler modificado, ¿sí? Cómo mejoró muchísimo. Así que fíjense que si con 0,5 es eso, con el 0,2 o con el 0,1 que teníamos en el otro caso, mejoramos muchísimo. Acá tenemos una tabla. Fíjense, bueno, el verdadero, bueno, estos son lo que yo les decía, las condiciones iniciales van a coincidir todos, pues parten todos del mismo punto, pero fijémonos en 0,5. El verdadero es 3,22, Euler simple es 5,25
con un error del 63%, y el Euler mejorado, fíjense, 322, 344, el orden del 7%. Y así con todos los errores, fíjense que fluctúan un poco, pero fíjense el último valor, ¿no? El verdadero es 3, el Euler simple es 7, teníamos un error del 133%, y el Euler mejorado, fíjense que es 3, y el error, obviamente, es 0, coinciden. Podemos tomar algún valor intermedio, fíjense que para 2, el Euler, para x igual 2, el verdadero es 2, Euler simple es 450, tiene un error del 125%, y cuando este es 2, este es 250, está un error del 25%. Son estos valores intermedios donde es más grande el error, ¿no? Tiene que ver con la curvatura esa. Pero fíjense que es con 0,5, solo con el mismo paso, cómo mejoró. Y lo que está haciendo es un promedio de pendientes, ¿sí? Calcula la pendiente de este, la pendiente, supongamos, la pendiente en este punto, la pendiente en este otro punto, y hace un promedio de las dos, ¿sí? Y eso sale. Fíjense que siempre estamos con el desarrollo de Taylor. Por eso no quise usar la integral, porque hay que proponer que cuando uno integra esa f de xy, esa función varía poco, no tiene grandes variaciones, de tal manera que en el intervalo se comporta muy similar, y entonces la puedo sacar de la integral y me va a quedar, fíjense que si saco la función de la integral, me va a quedar, si saco la función de la integral, me quedará f evaluado en algún valor particular entre a y b diferencial de x. ¿Y eso qué es? La integral diferencial de x entre a y b me da la longitud del intervalo, sería h. Ve que se llega al mismo procedimiento de Euler. Y en el caso del Euler mejorado, hay que pensar en trapecios. Sí, por eso les queda después dos valores. Pero eso siempre y cuando uno tenga la condición de que la función cambia poco en el intervalo de integración. Entonces, hay que tener muchas... Se llega al mismo resultado, pero con hipótesis distintas, ¿no? Pero hay que tener cuidado para poder sacar la integral fuera de la integral. La función fuera de la integral. Por eso estamos más acostumbrados a trabajar con Taylor. Casi todos los libros trabajan con Taylor, ¿sí? Bien. Y esto... esta es la misma tabla. Bien. Entonces ahora vamos a concentrarnos en ver algún algoritmo, ¿sí? Hoy vamos a ver estos dos métodos, ¿sí? Hay otros métodos, se llaman método de Taylor. En realidad lo que hace el método de Taylor es, estos son métodos de Taylor, y uno cortó en el de Euler simple en h cuadrado, el otro cortamos en h cubo, y uno puede seguir subiendo los métodos, el orden en el desarrollo de Taylor, e ir mejorando la aproximación. Fíjense que con Euler, después seguimos un término más en el desarrollo de Taylor y mejoramos, y así uno puede seguir mejorando, ¿sí? La precisión de los resultados, y todo a partir del desarrollo de Taylor. Por eso después hay un método que se llama método de Taylor de orden superior, ¿sí? Uno va siguiendo, va aumentando los métodos. Después hay otros métodos que se llaman de Runge-Kutta. Solemos ver el de Runge-Kutta 2 y Runge-Kutta 3, ¿sí? Y después vemos métodos multipasos. Este método de Euler modificado, hay otro método de Euler modificado que lo que se hace es parecido al de Euler simple, lo que pasa que esta I pasa a tener otra forma, y va a depender también de esta f de x sub i más 1 y sub i más 1, ¿sí? Eso es otra manera de ver Euler. Hay muchos métodos mejorados. Creo que se llama se escribe Ewen, creo que se pronuncia Owen, H-E-U-N. Después está ese otro que les decía, hay un método que se llama de
punto medio, pero son todas modificaciones a Euler para mejorar el... Nosotros vamos a ver esta. Sí, pues si no, métodos para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales hay miles. Entonces vamos a ver algún programita. Veamos. Veamos por lo cual empezamos. Euler, esto es lo que quiero que vean. Este es la función para calcular. Yo la puse en forma de función para que quede bien clara el algoritmo, ¿sí? Fíjense, esto lo programan como ustedes quieran. Lo pueden programar todo en un script o si quieren. La cuestión es ver cómo es el algoritmo de Euler. Lo primero que necesitamos, bueno, ¿qué es lo que está en definir una función que la llamé Euler simple? Fíjense que entra F1, que es la función que vamos a utilizar. H, que es el paso. A y B, los límites de integración. E I0, ¿cómo se llama? La condición inicial. ¿Sí? Bueno, X1 es el X de 1 es A y el Y de 1 es el I0, que es la condición inicial. Acá definí una función handle, F1. Esta fun Euler es... ¿dónde está? Fun Euler es la función que yo quiero integrar, ¿sí? La función que estamos integrando, fíjense que es este polinomio que tenemos acá. Es esa función con esas dos órbitas, era eso. Entonces lo que tengo que hacer es un programa que me llame, ¿sí?, a esta función. Pero lo que quiero ver es, lo fundamental es el n, ¿sí?, que lo definimos de esta forma, 1 más b menos a sobre h, eso nos da el n, y entonces el algoritmo va a ir desde i igual 1 hasta n menos 1. ¿Se acuerdan que les dije? El último valor, el valor n, lo calcula con el n menos 1. ¿Sí? Esto vamos evaluando los distintos valores de x. Fíjense que el x sub i más 1 es el x1, que es el primer valor que... A ver, vamos a la pantalla, a la pizarra. Yo lo que estoy diciendo ahí es esto. A ver cómo lo escribí para no cambiar. El i más 1. Esto es el x de 1 más i por h. Entonces, fíjense, supongamos que tenemos una grilla. Supongamos que tenemos el 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 puntos. Supongamos que este es A, ¿no? Estoy integrando entre A y B. Entonces, supongamos que empezamos, le puse 1 porque estamos usando MATLAB o Octave. Si no, no va a aceptar el 0. Entonces, cuando esto va a ir desde, fíjense, lo que les digo, cuando esto vale 1, para i igual 1, entonces tenemos el x2. Y esto es, el x2 es x1 más h. Si esto es h, la distancia de estas son h. Todas estas son x espaciados. Veamos, ya que está, podemos poner el algoritmo. ¿Ven el algoritmo?
es este que tenemos ahí. Entonces, el algoritmo de Euler, que es lo que nos dice. Y sub i más 1 es igual a i sub i más h por la f de xi y sub i. Entonces, ahí tengo el x2. Entonces, el i2, esto para que vean qué es lo que está haciendo el algoritmo, el i2 va a ser el i1 más h por f x1 y pues i1 y 1. Fíjense que la ecuación diferencial que estamos resolviendo es i' o la derivada de i respecto de x, ¿sí? Con f en xi, ¿sí? Y la condición inicial, que podemos decir i en 1, ¿sí? Uno pone siempre i de 0, pero como lo que decíamos siempre del MATLAB, decimos que i en 1 es un número cualquiera, una constante. I en 1 quiere decir que estoy evaluando en x1. Esta es la condición inicial. Entonces fíjense que acá i2 es i1, es la condición inicial, y evalúo f en x1 y 1. ¿Sí? Estoy evaluando la función que tengo, ¿sí? En la condición inicial. Después, cuando i vale 2, ¿qué tenemos? X de 3. Y esto es igual a x1, fíjense que esto va a ser x1 más 2h. x1 más 2h, me vine acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, i2, perdón, i3, i3 va a ser igual, ¿ven? Depende del i2, del valor anterior, más h por f evaluada en x2 y 2. Ven que el i2 lo calculé acá y el x2 también lo había calculado antes. Bueno, y así hasta dónde. Fíjense, bueno, calculamos. El i3 no lo calculo y vamos al i4. Cuando i es igual a 4, ¿qué tenemos? x5. Y esto es igual, acá, los valores intermedios, ¿no? x1 más 4h. Y x1 más 4h, se nos viene acá. Todo esto, fíjense, h, son 4h. Y fíjense entonces acá, el i, si vale 4, esto vale 5.
y esto es igual a I4, ¿sí? Acuérdense que no está el valor intermedio acá. El I4 más H por F en X4 I4. ¿Sí? Entonces fíjense que iba de 1 a 5. Entonces fíjense que el I, si acaba de 1 a 5, es decir que el N es 5. Y fíjense que yo acá vine desde igual 1 hasta 4. ¿Por qué? Porque el valor siempre lo calculo, el valor siguiente lo calculo con el valor anterior. Entonces fíjense que I está entre 1 y 4. Es lo mismo que decir que I está entre 1 y n-1. ¿Sí? Esto es una pavada, pero es importante cuando hagan el algoritmo porque no tienen que ir hasta el último valor. Tienen que ir hasta el anteúltimo, ¿sí? Uno siempre va hasta el anteúltimo, porque fíjense, el I5 lo voy a calcular en función del I4. Y ahí termino, por eso voy desde 1 hasta 4. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado cuando uno implementa el algoritmo. Y ven que es un algoritmo bien simple, ¿eh? Vamos desde I igual 1 hasta n-1. Bueno, uno corre el programa, ¿sí? Y bueno, y tiene los valores, las aproximaciones a esos valores. Y es muy dependiente, como vieron en este gráfico, es muy dependiente del valor de H. ¿Sí? Y todavía, fíjense que para tener una buena aproximación a esta función, tendría que todavía achicar mucho la H. En cambio, ya el Euler mejorado va de el Euler mejorado, fíjense que con el mismo H, como ya aproxima mucho mejor. ¿Sí? Bien, veamos, eso sería, básicamente Euler es esto que está acá. Uno lo que tiene que definir, eso la definen como ustedes quieran, la función. Yo la definí como una función, le puse fun Euler y la definí como una función handler nada más que para, ¿dónde está? Para colocar acá la función que yo quiera, ¿sí? Fíjense, esta es la f de xy, ¿no? Uno puede tener esto para que no duden de una cosa. Yo puedo tener la derivada, yo puedo darle, supongamos, la derivada de y respecto de x. Yo podría decir que esto es x cuadrado más, pongo cualquier cosa, ¿eh? Y al cubo, con una condición inicial. Y de 0 vale una constante. Bueno, lo que es importante ver que la f de xy sería en este caso la x cuadrado más la y al cubo. ¿Sí? Identificar cuál es la f. Y fíjense que después el algoritmo trabaja con esto. ¿Sí? Entonces, yo acá hubiera puesto x cuadrado menos y al cubo. Eso, y resuelvo esto con alguna condición inicial. ¿Sí? Bien. Entonces, esto sería, fíjense que el algoritmo de Euler es bien sencillo. Pueden ya ponérselos a programar. ¿Sí?
Bueno, acá ven que acá llamo, esto es nada más, todo esto es para graficar, ¿sí? No se asusten porque la función de Euler y el algoritmo de Euler está puesto acá, pero es nada más que para graficar. ¿Sabes? Este es un programa, digamos, donde el algoritmo está en el mismo script. Y acá le pongo distintos valores de h. ¿Sí? Acá solo va a dibujar para el... Ven que yo defino un h, 05, 01, 001. ¿Sí? Entonces después lo que hago acá es ir cambiando el h. Cuando j vale 1, va a tomar h05 y va a calcular Euler con 0,5, con 0,1 y con 0,01. ¿Sí? Esto está simplemente para definir colores. ¿Sí? Uno grafiqué con el H05. ¿Está? Nada más. Pero todo esto es para graficar, pero esto lo pueden hacer ustedes como tengan ganas. Esto era para graficar y grabar el videito de cómo va. Pero fíjense, ven, todo esto es para graficar. Acá puse la función que hay que graficar. Y esto es con los 3H. ¿Sí? Esto les puede servir. Fíjense que esto es H05, esto es H02 y esto es H01. Eso, para llamar esas cosas así, después esto se los paso. Tienen este getText y escribe el texto que uno tiene acá. Y es eso que aparece acá. Esto que aparece acá, esta cruz que aparece acá, uno coloca en el lugar del gráfico los valores que uno quiere. ¿Sí? Eso está piola por si tienen que hacer en algún momento. Esto se los cuento pues hay muchas cosas para después. Y acá, fíjense que una vez, esos son programas para que vean todos los algoritmos en el mismo script. Pero fíjense que acá lo que hago es, este es el programa más sintético. Fíjense que defino la función, un Euler, esa que decíamos acá. Y digo, bueno, Euler sim, la del Euler modificado lo dejamos para la clase que viene, el algoritmo, para que lo vean. Céntrense en el Euler simple para hacer práctica. Pero fíjense que en el Euler simple entra la F, entra H, que lo definí, el intervalo de integración, ¿sí? A y B, y la condición inicial. Y fíjense que en el Euler modificado entra lo mismo. Después lo que hago simplemente es graficar. Ahora les voy a mostrar algo que les va a servir como herramienta. Y fíjense que lo único que hice fue llamar. Fíjense que lo que sale es los valores del Euler simple y los valores de X que va a ir generando. Y acá lo mismo, el Euler modificado y el Euler simple. Acá lo único que hice fue graficar los valores que salen de las funciones estas, Euler simple y Euler modificado. Una cosa, fíjense, esto que le agrego acá es importante por si quieren graficar. Si yo no pongo este line XS, fíjense que tiene la misma sintaxis que el plot, lo único que acá hay que colocar la palabra color y después el color que uno quiere hacer la línea. Fíjense que entran estos los dos mismos parámetros acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Ese line, es decir, si yo dibujara solo el plot, me dibuja los puntos que yo voy a aproximar. Al colocarle line, lo que me hace es, me une esos puntos con una línea. ¿Sí? Bueno, esta es la función, esta es la respuesta verdadera. Si yo corro este programa, ¿para qué sirve? Este tiene H05, Euler y el Euler modificado. El line lo que me hace, fíjense, yo escribo plot y después pongo este comando line, lo que me hace son estas líneas rojas. Si yo no pongo el line, solo me va a dibujar los puntitos amarillos. ¿Sí?
Veamos, por ejemplo, acá, si se lo comentamos. Sí. Sí, bueno, el H, el Euler y el Euler modificado. Ven que si no pongo ese comando line, solo me dibuja los puntitos. Lo que me hace ese line es unir los puntitos. En este caso, los hace con una recta. Esto por si quieren graficar, ¿sí? Y fíjense la sintaxis, entran los puntos y el color que uno lo quiere dibujar. Esto acá lo único que estoy haciendo es, esta es la solución verdadera y graficar la solución verdadera. Bueno, y este getText es para eso, para escribir sobre el gráfico. Ahora quería mostrarles esto. Esto lo que les permite... A ver, esto es nada más que ustedes están haciendo un programita y quieren chequear que está bien. Entonces, con estos programitas chiquitos uno lo puede hacer. Olvidémonos de todo esto. Supongo, necesito algún dato ahora. No. Voy a comentar todo esto. Creo que vamos a comentar todo esto. Hasta acá. Bien. Esto lo que me resuelve es la ecuación diferencial. Mi f de x, ¿vieron la curvita esa con las dos jorobitas? ¿Sí? Es la solución exacta de esta ecuación que está acá. Mi f de xy es, fíjense que depende solo de x, pero no importa. Fíjense que es menos. La f de xy puede depender de una de las dos variables solas, ¿eh? No, pero uno la llama f de xy. Entonces fíjense que es menos 2x cubo, mi f de xy es menos 2x cubo más 2x cuadrado menos 20x más 8,5. Entonces fíjense la sintaxis de esto. Primero la defino simbólicamente. Mi condición y de 0 igual 1, la condición inicial. Defino una ecuación y la voy a derivar. Lo que hacemos es derivar la derivada de y respecto de x, ¿sí? Igual a la f de xy. Esta es escrito en esta forma. Bien. La voy a llamar a lo que sale de derivar esto, lo llamo ecuación. Entonces, y sol de x, eso lo pueden llamar como ustedes quieran, ¿eh? Yo uso la misma notación que tiene el MATLAB, nada más. Y este es lo importante, el comando desolve. Hay un comando, MATLAB tiene un comando desolve para ecuaciones diferenciales y un comando solve para ecuaciones lineales. Fíjense que lo que entra como un argumento es la ecuación y la condición. Y va a salir la solución de la ecuación diferencial para esta condición inicial. Esto lo que hace es, como sale todo simbólico, lo que hace este comando subs es llevar todo eso simbólico a numérico para poder después evaluar. Y lo que hago es graficar la solución. ¿En qué? ¿Dónde? Y como ¿se acuerdan que era entre 0 y 4? Lo que hice fue graficar la solución entre 0 y 4. Fíjense que si corremos eso y anda todo bien. ¿Ven? Fíjense que es la solución de la ecuación diferencial. La solución es una solución numérica, pero fíjense que es bueno. Y fíjense la forma, ¿sí? Y nos escribe en forma simbólica la solución. Esto le sirve, ¿sí? Porque uno dice, bueno, entonces ¿para qué uso el método de Euler? Bueno, porque para estos problemas, o después tenemos problemas más sofisticados para resolver. Pero para chequear que el programa que ustedes están resolviendo está bien, lo pueden comparar con la solución que daría resolver la ecuación diferencial con esta sintaxis, ¿sí? Ven que es una sintaxis fácil,
ponen la condición inicial, cuál es la ecuación diferencial que van a resolver, y la ponen dentro del comando de solve. La vuelven numérica y después, si la quieren graficar, la grafican. Pero ven que es bastante simple. Por eso vamos a centrarnos en la programación de estos algoritmos, más allá del teorema de existencia y unicidad. Sabemos que existen, son continuas, cumplen con la condición de Lipschitz. Podemos calcular el error paso a paso en el método de Euler, pero bueno, me parece preferible, si no todavía estaríamos hablando de la demostración del cálculo de error, que es largo. Es fácil, pero es largo. Así que me parece, después les paso estos programas. Este lo vamos a ver el jueves, que es el programa que es con 2 pasos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a cargar? Porque cuando carguemos, fíjense que lo que vamos a hacer es, vieron que iniciamos con Euler simple, el primer paso, se lo damos al otro y podemos calcular el error entre la solución de Euler simple y la de Euler S mejorado. Y podemos poner un while de tal manera que se vaya retroalimentando hasta que la solución sea menor que cierto error. Entonces, una vez que la solución llega a ser menor que cierto error, recién ahí va, digamos, eso lo hicimos para calcular el omega 2. Entonces, todo ese while para que el error sea menor que cierto valor. Una vez que calculamos el omega 1, recién que pare el while, va a ir de vuelta al Euler simple, va a calcular el Euler simple 2 y se lo va a mandar y va a volver a hacer todo eso. Pero tenemos que dedicarle bastante atención para ver cómo funciona eso, ¿sí? Pero es interesante, fíjense que cómo disminuye, ¿sí? Cómo disminuye con el H enseguida, cómo se aproxima el Euler mejorado al valor real. Bueno, si tienen alguna duda de esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda del parcial también? Tengo una duda. Nosotros en la práctica, digamos, tenemos que buscar la forma de llevar a la ecuación diferencial a que nos quede diferencial de y, diferencial de x y tomar todo lo de la derecha como f de x y Claro, ahí empezar a separar programar. la derivada primera y todo lo que te queda del otro lado es la f de x y. Es eso. Y ustedes ya saben definir funciones como Anonymous, Handle. Eso usen como ustedes quieran. Está bueno, usen, prueben las cosas que ya saben. Busquen si quieren cosas nuevas. Van a ver que si uno puede, ya tienen elementos para definir funciones. Entonces, ¿sí? Pueden usar eso que les dije recién vieron, resolver con el comando de sol, pero eso para testear que lo que están haciendo es, la solución no les da cualquier cosa. Fíjense que puede ser malo, pero copia la forma de la solución. Vieron, el Euler con H05 era horrible, pero tiene la forma de la solución. Entonces eso lo pueden usar para chequear qué tan bueno es lo que están haciendo. Ese comando de solve, úsenlo como una herramienta auxiliar, ¿sí? Por eso se los comentaba, que existe, porque uno siempre tiene la duda, a ver si lo que estoy haciendo, entonces con eso pueden chequear, con ese comando. Bueno. Profe, ahí cuando en Euler simple hay que definir, digamos, la aproximación omega a partir del algoritmo, digamos. Sí, para que voy a... Vamos para el principio. Decime dónde... Acá. Acá hacemos el desarrollo de Taylor. Claro, el algoritmo sería el que está abajo de la condición inicial, eso es lo que hay que lograr con el programa. Claro, este que está acá abajo es el algoritmo. Este que está acá abajo es el algoritmo. El omega sub i más 1 igual a omega i más h por la f en x sub i, omega sub i.
Ese es el algoritmo. Eso es lo que tenés que programar. ¿Sí? Con la condición inicial. La condición inicial siempre va a ser el primer valor que vas a poner en este omega i y la función evaluada en ese. Fíjate que el primer ejemplo que vos me decías, fíjate que, bueno, esto depende todo de t, fíjate que es la derivada de i respecto de t igual a menos i más t. Entonces, la f de ti es esta, menos i más t. ¿Sí? Esa es la f de ti, que es la que vas a usar en el algoritmo. Esa menos i más t sería la, o i menos t, no me acuerdo, es la que tenés que poner acá. Y eso lo definís como una función anónima, como una función handler. Eso utilicen lo que a ustedes les sea más cómodo, con lo que ustedes están más acostumbrados. Cualquiera de las herramientas que quieran usar, ¿sí? Pueden utilizarla. Está bueno definir las funciones afuera. Siempre vieron que el script principal, el código principal siempre les queda más prolijo. ¿Sí? Como que queda más entendible. ¿Sí? Y ahora cuando dice omega i más 1, ¿eso qué sería? La abscisa Omega i más 1. Lo que no entiendo cómo arma el gráfico después de... Porque eso, al tener el bucle for, va armando vectores, digamos. Pero para después graficarlo, eso es lo que no entiendo. ¿En dónde, en qué parte? Acá, omega i más 1. Esto lo vas guardando en una... A ver, para ver si está en la pizarra. Vos lo que vas guardando, en la memoria vas guardando el inicial, que es el I1, el I2, el I3, el I4 y el I5. Eso lo guarda en la memoria, lo guardas como un vector. Sí, sí. Y los X, entonces lo que graficás son estas aproximaciones. Ah, listo. Sí, y esto también los X los vas guardando también en la memoria. Vos podés escribir que X es igual, si querés otra forma de escribirlo, podés decir A, en vez de escribir así, ¿sí? Le decís, le hago entrar a la función, como entra el valor inicial. En las funciones, fíjate que están, en vez de estar hechos de esta manera, cuando definimos la función, ¿sí? La función, ponele la Euler simple. A la Euler simple, ¿qué le entraba? Le entraba la función, le entraba A, B, le entraba A, B, H y la condición inicial. Como te entra H, vos podés decir que X es igual a H, B. ¿Sí? Entonces, si vos le entras a HB, ya acá te da, suponete que H lo entraste como 0,5 y bueno, te dará, suponete que el A valía 0. Si el A valía 0, te da 0, 0,5, 1, 1,5 y así. Te da todos los valores, ¿sí? O lo generas así, o lo puedes generar esto, como X igual a 2 puntos H, 2 puntos B. Y eso también ya te generó de una todos los H. Entonces, en vez de generarte esto, ya generas solo este algoritmo. Y los vas evaluando en cada X, Y, que ya los tenés calculados. A ver si está, para que te muestro. Euler simple. Bueno, acá lo calculé de esa manera. A ver, el Euler, ¿cómo lo calculé? No, el Euler no, acá. ¿Ves? Acá en vez de calcular todos los X, lo calculé
como en el Euler simple también podría haber hecho lo mismo. Entonces, yo que digo que entra f, h, a, b y esto, ¿no? La función, fíjate, entra la función, el paso, la límite de integración y la condición inicial. Entonces yo ya defino que x es igual a 2 puntos hb. Ya está, ahí me calculó todos los x. Entonces cuando evalúa la f, el valor x1 ya lo tiene. Lo calculo acá. En vez de calcularlo de esta otra manera. ¿Sí? Yo acá, en vez de poner esto, podría haber puesto que x es igual a los puntos h, los puntos b. ¿Sí? Era como para que vieran que se podía de dos maneras. Es lo mismo. ¿Se entiende? Y ya tenés todos los x. Cuando querés graficar, ¿sí? Esto es lo que había comentado acá. Esperen que... Cuando querés graficar, fíjate, ¿y acá qué salen? De Euler simple, olvidémonos de este por ahora, el modificado, de Euler simple que sale los valores aproximados, los I sub S, que son de Euler simple, y los valores de X. Entonces lo que hago es, grafico los valores que salen, X, Y, S, Y. Acordate que esto lo puse para que esos puntos los una con alguna línea. ¿Sí? Porque como están puntos muy separados, uno podría a veces poniendo esto acá, a veces poniendo eso acá, si los puntos están muy juntitos, uno pone la raya, esa rayita ahí, alcanza para que los una. Pero como estos puntos están muy separados, que H05 no los une eso. Entonces le agregamos ese comando line. ¿Sí? Pero por eso le digo, es más ordenado generar la función Euler y que, bueno, acuérdense que de acá uno puede hacerle salir lo que quiera. Acá uno le puede poner los nombres y en la Euler, fíjense que acá entra ID1 y en la Euler simple se llama I0. ¿Sí? Pero lo que yo respeto es el lugar donde está. ¿Sí? El lugar, esta es la condición inicial, por más que yo acá la llame distinto, es el lugar de la condición inicial. Eso pasa en cualquier compilador, ¿eh? Trabajen en esto, en Fortran, uno a la función le puede poner otros nombres, pero tiene que respetar el lugar. Pues si yo le pusiera I de 1 en el lugar de B, lo que me va a hacer es que como límite de integración tenga I de 1, como último límite de integración. ¿Sí? Pero bueno, eso está bueno que practiquen. Vamos a hacer el de Euler. Podemos hacer Euler modificado y Taylor. El martes hacer práctica y después ir a Runge-Kutta 2 y 4. Pero que tengan bien afianzados los algoritmos estos. Que se vieron que son simples. Los otros no son más complicados que esto, programarlo. Pero hay que tener algún cuidado más. Y después de eso, de que veamos estos métodos, uno que puede tener, además de una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones diferenciales. Que después vamos a ver también cómo se resuelve. ¿Sí? Pero ya con esto tiene una herramienta poderosa para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? Perdón que lo moleste. Esto es lo que nos estaría dando. No me molesta, pregunten lo que quieran. Dale. O sea, serían los puntos que representarían la función que resuelve el sistema. Claro, de no resolvés. Claro. Muy buena pregunta. Esos puntos, y eso todavía va a quedar más claro cuando veamos... no se ve más ahora, ecuaciones diferenciales. ¿Diferencia finita? No me acuerdo, me parece que no. Pero bueno, la pregunta está muy buena, porque uno no resuelve toda la línea de puntos. Esos puntos son puntos representativos.
¿sí? Si uno hace un cálculo, ¿sí? Uno quiere, supongamos que está en el plano y uno se hace grillas para resolver en el plano, supónganse una hoja cuadriculada, ¿sí? Y uno no resuelve toda la hoja, ¿sí? Lo que resuelve son las intersecciones de esos cuadritos. Eso representa, cuando uno estudia una estructura grande, tampoco uno resuelve todo, resuelve puntos de la estructura, ¿sí? No va a resolver todo. Después, si la estructura y la forma es complicada, bueno, eso también tiene maneras de solucionarlo. Supónganse vértices y todo eso. Supónganse que uno tiene que resolver un vértice, tiene que haber más densidad de puntos en ese vértice. Supónganse una placa, ¿sí? Una placa que tenga una punta, ¿sí? Una placa cuadrada entonces en las puntas, en los vértices, uno tendría que tener una densidad de puntos mayor que en el centro de la placa, ¿sí? Pero es importante, pero uno no resuelve todos los puntos, resuelve algunos puntos. Y esos puntos que graficamos, bueno, son puntos representativos para ese paso. Entonces, si uno de eso representara algún sistema físico, bueno, nos está diciendo cómo se está comportando ese sistema físico en esos puntos representativos. Pero está buena la pregunta que hiciste. Sí, porque uno no resuelve toda. Vieron que la solución exacta es una línea continua. La solución numérica son puntos. ¿Sí? Está buena la pregunta esa. No sé si te quedó claro o era eso lo que vos me preguntabas. Sí, y a su vez, si yo quiero volver de vuelta a la ecuación diferencial, no tengo manera de saber la función, porque estamos trabajando con puntos. Tendría que usar otra interpolación o algún otro método para... Sí, exacto. Y bueno, lo que hace ese comando line es alguna interpolación, que junta los puntos. Claro, listo. Está suponiendo que no hay ningún puntito en medio que se dispara. Pero bueno, pero se resuelve así. Es la herramienta que hay para poder resolver sistemas complejos, ¿no? Encontrar qué pasa en cada punto. Cuando se calculan puentes y todo eso, se calcula con otras cosas que se llaman elementos finitos, pero no dejan de resolverse numéricamente ecuaciones diferenciales. Y uno no resuelve toda la columna, supónganse, ¿no? A la columna la ven como dividida en triángulos, supónganse, o si lo piensan tridimensionalmente como en tetraedros, ¿sí? O triángulos equiláteros, depende de si es superficial lo que uno... Pero no resuelve todo. Resuelve las puntas de esos tetraedros, las puntas de esos triángulos equiláteros, ¿sí? Sí, está muy, muy bueno resolverlo. Sí, pero está buena la pregunta que hiciste. Sí, uno no tiene la información de todos los puntos. Son puntos representativos. Bueno, intenten hacer la práctica. Si tienen dudas del parcial, fíjense los comentarios que les hicimos, cosas así. Lo charlamos el jueves, si quieren, en algún momento. No tengan, o mándenme un mail, el que quiera mandarme un mail por la solución o alguna, escriban mail o lo charlamos. No tengan problema en hacer ninguna pregunta. Profe, la práctica ya está subida. Va a estar hoy subida. Ahora todavía no, pero más hacia la tarde sí. Ahora después le paso los programas a Matías, así también lo suben. Sobre todo la función de Euler simple. Después le subo la función de Euler simple e ingéniense para resolver un problema con eso, por lo menos. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos el jueves o nos escuchamos.